Y vamos a Marcos capítulo 7. Vamos a estar estudiando de los versos 1 al 13, pero es importante, quiero comentar que si viniste hoy, que puedas regresar el próximo domingo, porque realmente la idea de lo que Jesús enseña están conectados, pero no alcanzamos a ver todas las cosas para verlas bien. Entonces te animo a que no te vayas a perder el próximo domingo más explicación de lo que Jesús dice, de lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a leer de los versos 1 al 13, oramos y comenzamos. Y dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó de ustedes hipócritas, como está Isaías, de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, y ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Entonces, Padre, ayúdanos a entender este texto, a poder examinarnos a la luz de las verdades que Jesús aquí nos da, y poder conocer realmente qué es lo que a Dios le importa y qué es lo que debe de permanecer como central en nuestra vida. Entonces ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si te fijas bien y si prestaste atención en la lectura, hay una palabra que es clave en esta porción, que es la palabra tradición. Jesús la usa 5 veces en esta sección, y lo que Jesús está diciendo hoy tiene que ver con eso, con cuántas veces realmente el hombre y gente que tiene que ver con Dios empezamos a hacer cosas y a practicar cosas que simplemente son eso, son una tradición. Y cómo tenemos que nosotros realmente como que examinar esas cosas que a veces por costumbre hacemos, y siempre ponerlas y contrastarlas y verlas a la luz de lo que Dios nos ha dejado por escrito. Entonces, si te fijas en los versos 1 y 2 nuevamente, lo que está ocurriendo básicamente es que viene una comitiva desde Jerusalén, la capital del país donde está Jesús, en Israel, y esta comitiva está compuesta por, dice, fariseos y por escribas, y básicamente lo que está sucediendo es que ellos están inspeccionando a los discípulos de Jesús. Acuérdate, algo muy importante es que qué tan impactante debe de haber sido el ministerio de Jesús a esta altura, que desde Jerusalén tienen que enviar un grupo, el Sanedrín, que es este consejo de ancianos, de líderes religiosos, para ir a ver el caso de este hombre llamado Jesús y lo que él está haciendo en Galilea, muy, muy al norte en Israel. Entonces, estos hombres llegan ahí, y básicamente está compuesto por estos fariseos que dice ahí en el verso 1. Los fariseos eran básicamente el grupo religioso más importante en la época de Jesús. Y básicamente lo que ellos hacían era promover las prácticas del judaísmo de una manera muy estricta, ¿no? Eso eran los fariseos como a grandes rasgos.
También en esta comitiva que viene de Jerusalén están otras personas que aquí Marcos identifica como los escribas. Y los escribas básicamente eran estos como que intérpretes de la ley. Eran la gente que le enseñaba la ley de Moisés al pueblo de Israel. También en los evangelios se les menciona como los doctores de la ley, son las mismas personas. Entonces es un grupo que combinado, fariseos, escribas, fueron hostiles hacia Jesús. Ya lo hemos visto en los capítulos previos, nada más quiero leerte en una parte. En Marcos 3, bastantes capítulos atrás, en el verso 6, dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Entonces ahí en ese versículo queda claramente establecido que esta comitiva, que estos hombres, que este grupo no son fans de Jesús, ¿ok? Y desde hace bastante rato atrás han estado tratando de agarrar argumentos para poder en cierta manera acusar a Jesús y quitarle la vida. Ahora, en esta primera parte los cuestionados en cierta manera son los discípulos, porque ellos observaron que sus discípulos comían el pan, dice en el verso 2, con manos inmundas, o sea, sin lavarse las manos. Entonces, de eso son culpables los discípulos, por decirlo de alguna manera. Ahora, piensa un poco en lo que está sucediendo. Jesús ha estado haciendo cientos de milagros. Muchísimas personas están siendo transformadas por Jesús, están siendo sanados por Él, están siendo liberados de los demonios, y vienen estas personas y están enojados porque los discípulos no se lavan las manos. Entonces, hay que poner esto como que en perspectiva, ¿no? De cómo todo esto bueno, todos estos frutos, toda esta evidencia de que Jesús es evidentemente quien Él dice ser, vienen los representantes del sistema religioso imperante en ese momento y se enojan con Jesús y con sus discípulos porque ellos no están lavándose las manos. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Pero aquí vemos algo muy importante. Estos hombres, estos fariseos y estos escribas, en cierta manera encierran a una persona, a un tipo de persona que pudiésemos como que calificar como un legalista. A lo mejor si eres un cristiano de mucho tiempo, ese nombre te suena. A lo mejor si eres un cristiano de hace muy poco tiempo, ya te va a sonar. ¿Quiénes son los legalistas? Pero básicamente pudiésemos decir que un legalista es una persona que toma lo que dice la Biblia y lo tuerce para hacerlo más exigente y más difícil. ¿Ok? Toma lo que dice la Biblia y lo tuerce para hacerlo más exigente y más difícil. Una de las características de estas personas o de este tipo de personas es que son especialistas en encontrar las fallas en otros. Son especialistas en encontrar las fallas en otros. Y algo muy importante, y es que todos tenemos un pequeño o un gran legalista dentro de nuestro corazón. No podemos apuntar para otras personas porque en realidad no estamos apuntando a nosotros mismos. Todos tenemos en menor o mayor grado un poco de esto, de andar interesados siempre en encontrar en qué se equivocó el otro. No en lo que está haciendo bien, en todas las cosas que Dios está haciendo, sino en qué lo está haciendo mal. Ahora, los legalistas, como los fariseos y como esta historia lo muestra, ellos habían creado una lista bien larga de cosas que ellos habían agregado para hacer aún más difícil el seguir a Dios. Entonces, hacían cosas y habían agregado como que rituales, estas tradiciones como vemos en esta historia, que en cierta manera era una manera en la que ellos podían como que al ejecutarlas o al hacerlas, como congratularse a sí mismos por lo que ellos o por lo bueno que ellos estaban haciendo, como obras de autojusticia, como yo sí hago esto bueno que yo mismo establecí, ¿no? Entonces ven estos hombres, dicen no, los discípulos no están haciendo lo que la tradición marca. Y fíjate, Marcos nos da una breve explicación de cuál es el problema acá, porque si no conocemos el contexto podemos pensar, están enojados porque no son higiénicos, porque no se lavan las manos para comer. ¿Ese es el problema? No ese es el problema. En el verso 3 al 5, Marcos, como está su evangelio pensado en personas no judías, él tiene que explicarnos
¿Cuál es el problema? Entonces dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y después sigue leyendo y hay una serie de lavamientos, de cosas como rutinas y procesos que ellos deben de seguir, todo buen y devoto judío. Entonces eso es lo que les está como que brincando el ojo, ¿no?, a los fariseos, que los apóstoles no están haciendo. Ahora, algo muy importante aquí, cuando Marcos usa la palabra tradición, esa palabra literalmente quiere decir transmisión. Es una transmisión lo que Marcos está diciendo, lo que Jesús está hablando. Si te fijas en el verso 3, en el 5 y en el 8, dice que es una tradición o una transmisión de los ancianos o también de los hombres. Si te fijas en el verso 9 y en el 12, Jesús dice, esta es vuestra tradición, no es mía, ¿ok? Es de ustedes. Entonces, ¿qué eran estas tradiciones? ¿Qué era esto que Jesús está como que confrontando y haciéndoles ver? Básicamente estas tradiciones son un conjunto, y eran un conjunto de enseñanzas o interpretaciones o comentarios que giraban alrededor de la ley de Moisés, ¿ok? Entonces estaba la ley de Moisés, lo que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, y a lo largo del tiempo, los rabinos y los maestros habían desarrollado una serie de enseñanzas y de interpretaciones a esas cosas que Dios había dicho. Eran tradiciones que se transmitían verbalmente, no eran cosas que estaban escritas en algún lugar. Para entender un poco, después del año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo, un par de décadas o siglos después, un rabino judío juntó y recolectó todas esas enseñanzas y las puso por escrito. Eso es lo que se conoce como la Misná. A lo mejor has oído un poco eso, pero básicamente la Misná es esta recolección de todas esas tradiciones que fueron transmitidas verbalmente, que están fuera de la escritura, pero que los judíos se enseñaban unos a otros. Ahora, algo muy importante aquí para entender esto, que el lavamiento del cual Jesús está hablando aquí y todas esas cosas no eran parte de la ley de Moisés, ¿ok? No eran parte, Dios no lo puso como algo que Él estaba pidiendo. Esto era algo que había surgido como el fruto de interpretaciones, de opiniones de rabinos, para que el pueblo pudiese en cierta manera practicar lo que Dios quería que ellos practicaran. Entonces era una lista larga de cosas. Entonces el problema aquí no es que los fariseos están enojados con los discípulos porque son higiénicos y porque se van a enfermar del estómago. No es un problema higiénico, es un problema ceremonial, es un problema religioso, es un problema espiritual. Entonces ellos básicamente, al hacer este proceso de lavarse las manos de cierta manera con los cántaros y todo el protocolo que ellos habían creado alrededor de esto, ellos le habían asignado a ese proceso como virtud. Y cuando tú hacías eso era como una muestra de virtud, como algo que te hacía especial delante de Dios. Y como que al hacerlo estabas en cierta manera ganando o haciendo méritos para el favor de Dios en tu vida. Y al no hacerlo, eso significaba que en cierta manera tú también eras como que alguien de segunda categoría, que no estaba interesado en las cosas que Dios había pedido. Entonces, eran esta serie de cosas que la gente empezó a hacer como para ganarse el favor de Dios. Y si tú no las hacías, tenías problemas con los líderes religiosos. Entonces, ¿por qué esto es importante entenderlo muy claramente? Mira, acompáñame al Evangelio de Lucas. Ve hacia tu derecha. Después de Marcos está Lucas. Y vamos a Lucas 18. No va a aparecer en la pantalla. Quiero que lo leas en tu propia Biblia. Lucas 18, verso 9 al 14. Dice así. Lucas 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. ¿En quién confían? ¿En Dios? No, confían en sí mismos. Como justos y despreciaban a los demás. Entonces ya te vas viendo el perfil de esta persona. Confía en lo bueno que él hace y al confiar en lo bueno que él hace, desprecia a los que no hacen lo que él hace.
Entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Entonces yo me imagino al fariseo ahí, dice, ya, por fin Jesús le va a decir las cosas a los publicanos, ¿no? Jesús los va a poner en su lugar y a nosotros nos va a reconocer. Entonces, verso 11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos, ¿no? Gracias por todo lo que yo hago porque no soy como los demás. Dice, yo ayuno 2 veces por semana, no una vez, 2, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces, este es un hombre, Jesús está describiendo y retratando a un hombre que, como dice el verso 9, confía en sí mismo, en sus buenas obras, y eso lo lleva a despreciar lo bueno que él no hace, ¿ok? O lo bueno que él está haciendo y que el otro no hace. En el verso 13, ahora viene para el recaudador, dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Entonces yo me imagino al fariseo como sofrándose las manos, ya por fin ahora sí Jesús les va a decir a estos lo que son de verdad. Pero el verso 14 viene, la bomba para el fariseo. Porque dice, les digo que o sea, el publicano, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado. Pero aquel, o sea, el fariseo, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces aquí Jesús está retratando en una parábola, en una historia, el corazón de un fariseo y de lo que el fariseísmo produce. Produce que personas empiezan a confiar en su propia justicia, en lo bueno que ellos hacen para Dios, para ser vistos, y menosprecian al que no hace lo bueno que ellos están haciendo. Entonces, todo este asunto de lavarse las manos, de lavar ciertos utensilios, que eran cosas que Dios no había pedido, que ellos con los años habían establecido, los llevaba a ellos a verse como superiores a los demás, a tener esta actitud de orgullo y de soberbia, porque ellos básicamente sentían y pensaban al hacer esas cosas que por lo bueno que ellos hacían para Dios, en cierta manera ellos estaban ganando méritos con Dios y Dios les era deudor por lo bueno que ellos hacían para Dios. Y si te fijas, mucho de la religión hoy en día y mucho del mundo cristiano también hoy en día piensa de la misma manera. Entonces yo hago estas buenas cosas, yo ayuno, yo puedo ofrendar, esas cosas de por sí están bien. Pero si tú y yo las hacemos para ganarnos el favor de Dios o para como que acumular un sistema de méritos con Dios, entonces en el refrigerador del cielo Dios me pone una estrellita dorada cada vez que yo hago eso y está en deuda conmigo. Si yo pienso así, estoy bien equivocado. Dios no es deudor de absolutamente nadie. Entonces tenemos que examinar las cosas que hacemos, por qué las hacemos y realmente darnos cuenta que el hombre, si te fijas, la diferencia entre el fariseo, dice que básicamente él se está acercando a Dios porque confía en sus buenas obras, en lo bueno que él hace. O sea, está apelando a que Dios le dé algo por los méritos de lo que él ha hecho. En contraste, el recaudador de impuestos, que era odiado por los fariseos, era considerado un traidor, dice que él se acercó a Dios apelando ¿a quién? A la misericordia de Dios, a su misericordia. O sea, él dice, Dios, ten piedad de mí. No está diciendo yo hice esto, no tengo nada que puedo hacer, pero me acerco porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Entonces, nuestro fariseo dentro tiene que escuchar esto, porque es muy muy fácil como que desarrollar con los años una actitud orgullosa siendo cristiano por las cosas que hacemos. Nunca tenemos que olvidar que la Biblia dice que Dios da gracia al humilde pero resiste al soberbio. Entonces creo que esto es muy importante. Entonces estos
fariseos, estos líderes religiosos, vienen y encuentran a los discípulos, volviendo a Marcos, que no están haciendo estas cosas de la tradición, y le preguntan a Jesús, bueno, ¿y por qué ellos no lo están haciendo? ¿Por qué ellos no están siguiendo esta tradición? Me gusta como en Mateo 15, que es el relato paralelo de esta misma historia. En Mateo 15, 2 y 3, yo te lo leo. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, están cuestionando a Jesús. No porque quieren aprender, sino porque quieren desafiar, quieren encontrar a Jesús culpable, quieren tentar a Jesús. Dice, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Ok, si vamos a hacer preguntas, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? Está diciendo Jesús. ¿Es seguir su tradición o hacer la voluntad de Dios? Yo sé que todos vamos a decir hacer la voluntad de Dios, pero ¿la estamos haciendo o no? ¿O estoy descansando en una serie de cosas que a lo mejor de por sí intrínsecamente no tienen nada de malo, pero yo les he asignado un valor que yo pienso que al hacer esas cosas Dios me acepta y me ama más por lo que yo estoy haciendo? Y no me estoy relacionando con Dios únicamente en los términos de gracia, que es la manera en la como nos relacionamos con Dios. Entonces, en el verso 6 de Marcos 7, Jesús los confronta directamente a estos hombres y les dice, Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Ahí está, hipócritas, eso es lo que son ustedes. Y Jesús dice, cuando yo los veo a ustedes, yo pienso en el profeta Isaías. En lo que el profeta Isaías le dijo al Israel de hace 600 años, es lo mismo que yo veo en ustedes 600 años después. Son hipócritas. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, nuestro pequeño fariseo dentro se tiene que sentir ofendido por esto. Porque Jesús no está hablando cosas bonitas, de amor y esas cosas que también las habló. Pero algo muy importante que tenemos que entender es que la hipocresía es algo muy serio para Dios. En otra ocasión en los evangelios Jesús dice que la hipocresía es como la levadura. Y un poco de levadura leuda toda la masa. La hipocresía es como un cáncer en un cristiano. Empieza algo muy, muy pequeño, muy focalizado, pero después se empieza a contaminar todo. Si no detenemos eso a tiempo. Entonces Jesús dice, cuando yo los veo, pienso en Isaías, y específicamente Jesús está citando Isaías 29. Puedes leer después esa parte. Pero aquí ves algo muy importante, que tiene que ver creo que con toda la idea de lo que Jesús va a decirnos hoy, lo que nos va a decir la próxima semana. Y es que muchas veces una persona muy, muy religiosa, en el mal sentido de la palabra, tiende a pensar, o podemos tender a pensar, que mientras más reglas pongamos es mejor. Porque no queremos que esta cosa se vaya a salir del control. Entonces vamos a ayudarle a Dios poniendo estas cosas que a lo mejor en un inicio fueron bien intencionadas, pero con el tiempo se fueron pervirtiendo y distorsionando y provocando, realmente creando un monstruo, ¿no? Un monstruo de religión. Entonces, ¿qué produce el legalismo? No produce gente más santa, produce gente hipócrita. Eso es lo que produce el legalismo. Si todo se trata de poner más reglas, una persona va a decir, o va a renunciar a ese sistema, o va a vivir por las apariencias. Va a querer vivir proyectando una imagen que no es. Hipocresía, eso es lo que produce el legalismo. Y la palabra que Jesús usa, hipócritas, es una palabra fuerte para nosotros, que no nos gusta, pero que Jesús usó muchas veces con estos mismos hombres. Y básicamente un hipócrita en el primer siglo era un actor. Nada personal si hay algún actor aquí, pero un hipócrita era alguien que se ponía una máscara y interpretaba un rol, interpretaba a otra persona. Y lo que Jesús decía, y lo que Él está diciéndole, es básicamente ustedes, líderes religiosos, están interpretando un rol, una persona que ustedes no son. Están aparentando, usando una máscara de vivir aparentemente una vida recta, pero en lo privado, en lo oculto, realmente su vida está torcida y está chueca. Eso es lo que Jesús está diciendo y lo que nos está diciendo a nosotros.
Porque como otra vez volvemos a decir, la hipocresía, Jesús le dijo a sus discípulos, tengan cuidado porque la hipocresía es como un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces cuando nos decimos estas cosas tenemos que pensar en nosotros. El legalismo tiende a llevar a una persona a una doble vida, a llevar y hacer de una manera públicamente o delante de otros, pero en realidad hacer de otra manera cuando está solo o cuando está a lo mejor en otro ambiente. Entonces es muy, muy peligroso proyectar una imagen y engañarnos a nosotros mismos pensando de que somos algo que realmente no somos. Algo que nunca debemos de olvidar es que, a lo mejor aquí vemos caras, pero Dios ve las intenciones de nuestro corazón. A veces decimos o hemos oído muchas veces como una especie de comodín cuando tú dices, no me juzgues porque Dios ve mi corazón. ¿Sabes lo que estás diciendo? Efectivamente, Dios ve tu corazón. Eso debiese de preocuparme o ocuparme. Ve conmigo por favor al Evangelio de Mateo 23, hacia tu izquierda, a la izquierda de Marcos. Mateo 23, verso 27. El capítulo 23 es como una carnicería, digo yo, porque Jesús dice, ay de ustedes, como 7 veces se los dice a los fariseos. No vamos a leer todo, pero quiero que veas que Jesús fue muy directo. Jesús fue muy amoroso en todo lo que hizo, en todo lo que dijo. Jesús es sumamente paciente, pero había un grupo de personas y un tipo de personas con las cuales Jesús tuvo poca paciencia. Y son los fariseos, es la hipocresía. A Jesús no le gusta la hipocresía, ni hace 2000 años atrás, ni hoy. Entonces, fíjate lo que Jesús dice, verso 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Fuerte, ¿no? Lo que Jesús está diciendo. O sea, ustedes tienen una imagen que proyectan por fuera, pero realmente por dentro son otro tipo de personas. Entonces, ¿cómo debemos de vernos a nosotros mismos a la luz de eso? Eso significa que podemos venir y poder aparentar y poder proyectar algo en la iglesia y vernos muy piadosos, partiendo por el pastor. Pero en el fondo, cuando nadie me ve y cuando estoy en otro contexto, ser completamente otra persona. Algo que nunca tenemos que olvidar, que lo que tú eres cuando estás solos, eso es lo que realmente eres. No eres lo que eres cuando estás delante de la gente. Es tú y yo somos lo que somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que somos. Entonces, eso que somos cuando nadie nos ve, ¿qué tipo de personas somos? Entonces Jesús dice, son hipócritas, están interpretando un rol que no es la verdad. Entonces te das cuenta que el legalismo produce todas estas cosas, produce no santificación, produce hipocresía. ¿Qué otra cosa produce el legalismo? Si volvemos a Marcos, capítulo 7, cuando Jesús en el verso 6 cita al profeta Isaías, dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Lo que Jesús está diciendo es que básicamente el legalismo también produce actividad religiosa, pero desconectada del corazón. O sea, si tú lees el libro de Isaías y lees en general a los profetas del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el sistema religioso estaba completamente operativo y funcionando. La gente iba y hacía sus cosas, sus cantos, hacía sus sacrificios, todo estaba aparentemente, visiblemente bien. Pero Dios dice, lees Amós y lees, me cansé de sus canciones, dice Dios.
O sea, ustedes están nada más involucrados en un ritual, me dicen una serie de cosas, pero su corazón no está conectado con lo que ustedes están diciendo. Entonces hay actividad religiosa, pero no están ahí involucrados los afectos de nuestro corazón. Y Dios no está interesado y no se enfoca en las apariencias. Dios ve y discierne las intenciones de nuestro corazón. 600 años antes de Jesús, cuando Jesús cita a Isaías, 600 años en la época de Jesús, lo que predominaba era mero activismo, pura actividad, pero sin involucrar el corazón. Eso es grave para Jesús. Eso Jesús no lo va a tolerar. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que ser cristiano no se trata de usar un vocabulario, una terminología bíblica. Amén, hermano, aleluya, gloria a Dios y todas esas cosas. No, eso de por sí no tiene nada de malo, no me malentiendas. Pero a veces pensamos que el simplemente repetir ciertas cosas y el decir ciertas cosas y el citar ciertos textos es como la única evidencia y la única señal de que ahora soy un cristiano, y no lo es. Si yo uso terminología bíblica, si yo uso vocabulario cristiano, entre comillas, pero pienso que de alguna manera no es necesario pensar y orientar mi vida y enfocar mi vida conforme a lo que Dios me dice en su palabra, estoy engañándome a mí mismo. Realmente ser cristiano, el ser un seguidor de Jesús, significa que yo agarro la Biblia, agarro la palabra de Dios, lo que Dios me ha revelado en la Escritura, y voy a tratar de alinear y conformar mi vida y mis pensamientos y mis decisiones de acuerdo a lo que Dios nos dejó por escrito. Yo puedo decir un montón de cosas y hablar y sonar bonito, pero realmente Dios pesa mis palabras por lo que hago. Entonces Jesús los confronta de una manera muy directa. Y yo sé que vamos a salir así hoy, confrontados. Perdón que es el Día del Padre, pero es lo que toca hoy. Ahora, Jesús sigue como que apretando un poco más el acelerador. En el verso 9 al 13 dice, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Jesús sigue confrontando a estos fariseos, a estos líderes religiosos, ya no hablando y usando al profeta Isaías, sino ahora usando a Moisés, usando la ley de Moisés. ¿Qué es lo que Dios dice versus qué es lo que la tradición dice? ¿Te das cuenta del contraste? No es lo mismo. Nosotros hemos hecho de la tradición algo que pensamos que es lo que Dios dice, cuando no siempre es así. Y todo el punto de la historia es que Jesús está diciendo, ustedes han han equiparado al mismo nivel de la palabra de Dios tradiciones que son interpretaciones e ideas y opiniones personales. Y Jesús dice, mira, vamos a nada más a ver cómo está la situación en el primer siglo. Jesús cita ahí en el verso 10 lo que es importante para Dios, lo que está escrito. Es cuál es una tradición y qué es lo que está escrito, qué es lo más importante. Entonces Jesús dice, ok, está escrito, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ahí vemos un principio. Dios, o para Dios, la familia es muy, muy importante. Dios estableció por escrito, ¿ok? Por escrito, que los hijos debían de honrar a sus padres, debían de honrarlos. Esa es la intención explícita, el deseo explícito de Dios, y está registrado. Éxodo 20, verso 12, si no mal recuerdo. Pero también para reforzar la misma idea, y escrito también en el Antiguo Pacto,
Dios definió las consecuencias de la deshonra de los hijos a los padres. Y cuando un hijo o una hija deshonraba gravemente a su padre, ese hijo era apedreado, era la pena capital. O sea, en ese tiempo no habían problemas civiles y de hijos rebeldes. Ok, dices, gracias a Dios no estamos en el antiguo pacto. Pero creo que Dios está dejando muy, muy claro un punto. Y el punto es, Dios quiere que los hijos honren a sus padres. Porque si no los honro, tengo un problema con Dios. Ahora tú dices, no, eso es del Antiguo Testamento. Sí, es un principio y la aplicación quizás de la deshonra es del Antiguo Testamento. Pero el mismo principio está en el Nuevo Testamento. De lo que le importa a Dios la honra de los hijos a los padres. Quiero leerte 1 Timoteo 5:4, ese sí va a aparecer en la pantalla. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos. O sea, ¿quiénes? Los hijos o los nietos. Aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? No. También algunos se lo merecen, que los recompenses. Pero ese no es el argumento más importante, porque esto es agradable delante de Dios. Esa es la razón. ¿Quieres tú como hijo agradar a Dios? Honra a tus padres. Es una muestra de gratitud a Dios. Es un acto de adoración a Dios, el cuidar de tu familia. Después más abajo, en el mismo capítulo 5 de 1 Timoteo, pero en el verso 8, dice, pero si alguien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, ese versículo generalmente lo hemos oído o incluso lo hemos usado para decirle a un esposo que no quiere trabajar o que es irresponsable, que tiene que proveer por los suyos. Y está bien una aplicación para eso, pero el contexto inmediato está hablando del contexto de un hijo para con sus padres. De la familia tiene que hacerse cargo de sus padres. Si no están los hijos, los nietos. Esa es la ley escrita de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que agrada al Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Eso es lo que Dios dice y lo que está escrito. ¿Cuál era la tradición? Y aquí Jesús habla de este corbán, el corbán era como una especie de ofrenda de dedicación a Dios. Entonces, un hombre o una persona podía decir, ok, todo lo que tengo, todos mis bienes materiales, se los estoy dedicando al Señor. Pero ¿qué pasa si más adelante a lo mejor tu papá o tu mamá tenía necesidad y iba y te pedía ayuda? No te puedo ayudar, papá. O no te puedo ayudar, mamá. Porque ya se lo dediqué todo a Dios, entonces no te puedo sacar a Dios. Y Jesús dice, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Qué es lo que yo he dejado explícitamente? ¿Qué es lo que quiero que hagan los hijos con sus padres? Que los honren, que provean por ellos. Cuando éramos pequeños, nuestros padres, si tuviste a tu padre y a tu madre contigo, ellos cuidaron de ti. Y se desvivieron por darte lo mucho o lo poco que hayas tenido. Ellos mostraron su amor cuidándote. Cuando uno va envejeciendo, porque todos vamos para allá, Dios dice, ahora la historia se va a revertir, vamos a cambiar un poco los roles. Y algo que me agrada, dice Dios, es que cuando los papás ya estén en una edad donde tienen mayores necesidades, que los hijos puedan tener cuidado de ellos. Pueden haber excepciones, pueden haber en los cuales a lo mejor económicamente un padre no tenga ningún tipo de necesidad. Aún así hay ciertas necesidades que un hombre va a tener, aún a pesar de que tenga recursos económicos. El corazón de Dios es que podamos velar por eso, pero ellos estaban diciendo, no puedo porque ya le hice una promesa a Dios y esto se lo dediqué a Dios y esto está dedicado para asuntos religiosos, no puedo ayudar a mi familia. Y Jesús le dice, eso es absurdo. O sea, has elevado una tradición al mismo nivel que la palabra escrita de Dios. Y eso es un error. Y por eso las iglesias hoy en día, o el cristianismo, se ha metido en grandes problemas. Porque hemos puesto al mismo nivel, a lo mejor no conscientemente y no intencionalmente, pero a lo largo de los años, opiniones e interpretaciones y preferencias personales al mismo nivel que lo que Dios nos ha dejado por escrito.
Si te fijas bien, aquí hay otro efecto del legalismo y es que nos estorba para obedecer a Dios. Nos estorba. La palabra de Dios siempre tiene que tener la supremacía. Es nuestra guía de conducta, es nuestra referencia. No hay algo fuera y sobre la palabra de Dios. Entonces tenemos que analizar y examinar una serie de cosas que a lo mejor como cristianos hemos estado haciendo, como dice Jesús, invalidando la palabra escrita de Dios, que Dios dice esto, pero yo estoy aferrándome a esta tradición porque creo que esto es lo correcto. Entonces muchas cosas se pudiesen decir. Quiero nombrarte algunas. Cosas que han dividido a las iglesias y que las iglesias a veces hemos establecido como la palabra de Dios cuando es la opinión de un hombre. A veces hay tipos de diferencias con qué tipo de música va a cantar una iglesia. No es que tienen que ser solo himnos. No tengo nada en contra de los himnos, me encantan los himnos. Pero los himnos son las canciones realmente espirituales que a Dios les gusta. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si tú dieras un poco de tiempo y estudiaras de dónde vienen los himnos musicalmente, no todos, pero muchos, era la música que hace 300 años atrás se tocaba en las cantinas. Ahora no es música de cantinas. Ahora tiene una connotación como sagrada, pero no es el origen. Entonces ahora no, que es cierto tipo de música, no solo música cristiana y moderna, porque la música antigua, no, Dios no le agrada. ¿Quién dice eso también? O a veces hemos elevado la opinión de un hombre o de una iglesia o de una denominación a decir, ok, solo pueden enseñar personas que vienen a enseñar con corbatas, por ejemplo. Tampoco tengo nada en contra de las corbatas. Pero muéstrame la Biblia que para enseñar la palabra de Dios necesito una corbata. O vestirme de cierta manera. O tienes que pararte o no te puedes sentar. Empieza a checar nada más cómo las cosas con los años que a lo mejor intencionalmente se hicieron con una buena intención han creado un monstruo a veces. De cosas que Dios no ha dicho y no ha pedido. Por eso yo decía, ¿qué es lo que es el legalismo? Es agarrar lo que Dios dice, torcerlo y hacerlo más difícil y más complejo. Y eso es lo que produce la religión del hombre, cansancio. Jesús dijo, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres hallar descanso? Yo te voy a dar descanso. Jesús es más sencillo. Entonces, necesitamos examinar las cosas que hacemos. Necesitamos entender que hay muchas cosas que a lo mejor son eso, son una preferencia. Son un gusto personal, son una opinión, pero no podemos elevar nuestras opiniones o nuestras preferencias e equipararlas a la palabra escrita de Dios. No podemos tampoco imponer a otros lo que Dios ha dicho que es voluntario. No podemos imponerlo a otros. No podemos exigirle a otros lo que Dios no ha pedido. Ahora, algo muy importante también, no podemos hacer opcional lo que Dios sí ha pedido. Pero lo que Dios no ha pedido, lo que Dios no nos ha dejado por escrito, y yo sé que vas a encontrar siempre un versículo para probar tu punto, yo lo entiendo. Yo también fui así un tiempo, bueno para discutir y debatir todo. Me tuve que arrepentir de eso. Yo sé que vas a encontrar un texto para probar a lo mejor tu errónea interpretación de algo. Pero realmente tenemos que venir a la palabra de Dios y entender, ¿es esta verdad algo que claramente el texto está enseñando? ¿Es esto algo que Jesús enseñó? ¿Es esto algo que los apóstoles enseñaron? ¿Es esto algo que la iglesia primitiva practicó? Si son cosas aisladas, no puedes hacer un dogma de eso. Entonces, la verdad de Dios nunca cambia, nunca va a cambiar, siempre es igual. Las formas a veces cambian con el tiempo. Entonces, creo que es importante entender eso. Creo que Dios no quiere que seamos personas así, como que estemos pensando y viéndonos a nosotros mismos como superiores por estas buenas cosas que nosotros hemos fabricado, que hacemos. Y los que las hacen de una manera diferente son los peores pecadores de la tierra. No podemos pensar así. Tenemos que tener cuidado también de examinar nuestro corazón y decir, ok,
por lo que tú haces, incluso aunque sea bíblico y que sea bueno, lo estás haciendo como este fariseo que está diezmando, que está orando, que está ayunando, que está haciendo buenas cosas para Dios, pero las está haciendo para, en cierta manera, sentirse mejor o superior, o confiando en eso como una manera en que Dios lo acepte. Si eso está pasando en ti y en mí, tengo que arrepentirme de eso. Nunca tenemos que olvidar que la única razón por la cual Dios nos acepta es por su gracia. No hay ninguna buena obra que tú y yo podamos llegar a hacer o a ofrecer alguna vez para que Dios diga, se merece la salvación de Edgar, mira cómo me demostró. No. O sea, cuando estemos en el cielo, nadie va a presumir de lo bueno que hizo. Solo vamos a poder regocijarnos en lo bueno que hizo Jesús. Entonces es muy importante. Creemos mucho en esto en esta iglesia, en la gracia de Dios. Creemos que las personas son bienvenidas a pesar del trasfondo que puedan tener. Creemos que la palabra de Dios es suficiente para cambiar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. El legalismo quiere cambiar de afuera primero y después a ver si llega adentro. No. La palabra de Dios cambia de adentro para afuera. Yo me recuerdo cuando yo llegué a Calvary Chapel hace el año 97. Yo venía de un contexto súper legalista, súper riguroso. Y me acuerdo que llegué a esta iglesia, Calvary Chapel, que no sabía qué lo que era. Pensé que era una iglesia católica. Capilla Calvario, en español. Y dije, seguro me van a decir a esto. Tenía mi pelo largo, me llegaba aquí como a la cintura. Algún día tuve pelos. Con mis jeans rotos. Y dije, seguro me van a decir algo. Y resulta que cuando llegué había gente, entre comillas, peor que yo ahí. O sea, no era raro. Y eso fue como la gracia de Dios, fue lo que me cautivó de esta iglesia. De saber de que realmente si eres pelón, si tienes el pelo largo, si quieres venir con short, con chanclas o quieres venir con corbata, aquí no vas a tener ningún problema por eso. No lo vas a tener. Si alguien hace eso, no nos está representando a nosotros. Está representando a él o a ella, pero no a nosotros. Entonces, queremos entender y permanecer en lo que es esencial, en lo que es claro, en lo que está escrito y en lo que es muy evidente. Tu opinión es muy respetable como la mía, pero no la vamos a equiparar a la palabra de Dios. Esas cosas son secundarias. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender que en lo que debemos de enfocarnos es en conocer más a Jesús y su palabra. Que lo que más le interesa a Dios no es tu apariencia, es tu corazón, que necesita y yo necesito ser cambiado, pero es que su palabra lo va a hacer, no ninguna ley de afuera. Las leyes pueden restringir, pero no pueden reformar el corazón del hombre. Dios puede reformar el corazón del hombre. Su gracia lo puede hacer. Su amor nos constriñe, no reglas. No que estén mal, pero la ley no logró cambiar el corazón de Israel. La ley solo le demostró su necesidad de un Salvador. Y eso es lo que necesitamos.